Mi nombre es Miguel Torres y en este video vamos a tratar el tema de establecimientos de comercio. Este video está dirigido a la doctora Gisela Espinosa Pulido de la asignatura de Comercial General y Sociedades correspondiente al curso vacacional que se está teniendo del grupo 169. Para dar inicio a este tema, tenemos en cuenta que el establecimiento de comercio es ese conjunto de bienes con los que cuenta el comerciante para realizar sus actividades económicas, las que estas pueden ser tangibles como la maquinaria y la mercancía, e intangibles como la marca, las marcas, las creaciones que se hacen para ese establecimiento de comercio, y estas deben registrarse por el comerciante o el empresario, quien debe hacerlo ante las entidades que así deba realizarse. Un comerciante o un empresario puede tener uno o varios establecimientos de comercio en diferentes ubicaciones y no requiere tipo abierto al público para su existencia. Saltándonos un poquitín sobre la definición del artículo 515, es importante considerar esos elementos que son necesarios, que están definidos dentro del Código de Comercio en el artículo 516 y que de alguna manera pueden considerarse que están en un orden jerárquico de nivel de importancia, aunque pueden faltar otros elementos que son importantes en el establecimiento de comercio. Sin embargo, solo el Código de Comercio tiene en cuenta 7 puntos básicos, 7 elementos básicos, entre los cuales está la enseña o el nombre comercial y las marcas de los productos y servicios que se van a comercializar o desarrollar dentro del establecimiento de comercio, los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas que desarrollen o que dentro de esas actividades en el establecimiento, es otro de los elementos considerados en el artículo 516. También considera que las mercancías en el almacén o las mercancías que están en proceso de transformación, de elaboración, los créditos y otros valores similares también son importantes en esos elementos del establecimiento de comercio. Y no hay que dejar de lado el mobiliario y las instalaciones, todo lo físico que es clave dentro del diseño del establecimiento de comercio. Ese mismo artículo 516 que también tiene en cuenta los contratos de arrendamiento y en caso de enajenación el derecho al arrendamiento de esos locales comerciales que funcionan, si son propiedad del empresario, y hasta las indemnizaciones que hubiera lugar en esos contratos de arrendamiento. También es considerado una parte de los elementos del establecimiento de comercio el derecho a impedir la desviación de la clientela y la protección de la fama comercial, que me parecen que son importantes ahí. Por último, dentro de ese 516 se encuentran esos derechos y obligaciones mercantiles que han sido derivados de la actividad propia del establecimiento, siempre y cuando, la norma es clara, dice, siempre que no provengan de contratos celebrados exclusivamente en consideración al titular de dicho establecimiento. Esos son los 7 elementos básicos del establecimiento de comercio que han sido considerados dentro del código. El Código de Comercio, en su artículo 515, define el establecimiento de comercio como un conjunto de bienes
que son organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. También define que una misma persona puede tener varios establecimientos de comercio o un solo establecimiento de comercio. Eso no es limitante, no tiene ninguna limitación, y un establecimiento de comercio puede pertenecer a una persona o a varias personas y destinarse por ende al desarrollo de diversas actividades comerciales, entre las cuales se encuentran las tiendas, los supermercados, restaurantes, cafeterías, droguerías, fábricas de almacenes, entre otros, un sinnúmero de tipos de establecimiento, y estos deben matricularse, deben estar matriculados, deben registrarse en la Cámara de Comercio que esté dentro de la jurisdicción o el lugar donde se está desarrollando la actividad o se va a desarrollar la actividad comercial vinculada a ese establecimiento de comercio. Dice la norma, máximo dentro del mes siguiente a la fecha de apertura al público de la creación del establecimiento de comercio, el cual consta de dos partes principales. Entre estas dos partes, la primera parte es la creación de ese negocio como tal, es decir, el conseguir los elementos necesarios como el capital, como las mercancías o materias primas, y esos trabajadores o esos empleados que van a estar ahí vinculados al establecimiento, entre otras. La segunda parte es la legalización del establecimiento de comercio después de tener el capital y todos estos temas que conversamos. La segunda parte es la legalización del establecimiento de comercio para que éste cumpla con todos los requisitos que exige la ley, y así las cosas. Todo establecimiento de comercio que esté abierto al público debe haber sido matriculado en la Cámara de Comercio del lugar donde funcione, de la jurisdicción donde esté funcionando el establecimiento, y esa matrícula o ese registro se debe haber realizado, pues preferiblemente antes de aperturarlo, pero máximo, la norma dice máximo, el mes siguiente de la iniciación de las actividades comerciales que se desarrollan acá. Aparte del registro mercantil, el propietario debe gestionar todos los permisos, todas las licencias que se requieran dependiendo de esa actividad comercial que se va a desarrollar en ese establecimiento de comercio. Y si el establecimiento de comercio llega a abrir sin el cumplimiento de estos requisitos, las autoridades pueden cerrarlo o sellarlo y por ende sancionar al comerciante que incumpla esta norma. Otro de los puntos a tener en cuenta acá es que la ley 232 de 1995 determinó y estableció todos los documentos y requisitos de todos los establecimientos, o que todos los establecimientos comerciales, establecimientos de comercio deben cumplir o debían cumplir, porque es una norma ya bastante tiempo, que todos los locales comerciales debían cumplir y debían solicitar ante los entes territoriales. Pero ya ahora con la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía, la ley 1801 del 2016, se trajo aquí a colación todos los documentos y requisitos que los establecimientos de comercio deben cumplir, tales como el uso de suelos, el registro mercantil que se hace o se tramita ante la Cámara de Comercio, el certificado o concepto de salud, el permiso, documento, como se va a denominar en la zona, el permiso de bomberos,
como también debe contar con la correspondiente autorización. Si fueran simples o de documentos simples, siendo estos directamente expedidos por funcionarios de la alcaldía del lugar donde esté desarrollando la actividad, y los cuales o estos documentos los puede requerir los funcionarios de la alcaldía, de las secretarías, de la policía en cualquier momento, so pena de que al no tenerlos, al no haberlos tramitado oportunamente, estas entidades, estas autoridades puedan sancionar al comerciante con la suspensión de actividades, con el sellamiento del establecimiento de comercio y por ende con las sanciones económicas que vienen consigo en estas situaciones. Eso es también oportuno considerar la diferencia que hay entre una sociedad o una SAS, como coloquialmente se dice, y un establecimiento de comercio. Para lo cual acá es importante entender que el establecimiento de comercio es una especie de persona diferente a quienes la constituyen. No es una persona de carne y hueso, una persona natural como se dice coloquialmente, o es una persona jurídica. El establecimiento de comercio es un medio para ejercer la actividad de comercio. Esto quiere decir que todos esos elementos, esos elementos que relacionábamos sobre el artículo, o que el artículo 516 tiene en cuenta, y otros que son conexos, son o hacen parte de ese establecimiento de comercio, o se utiliza, o que son utilizados para el desarrollo de la actividad de comercio, hacen parte de ese establecimiento de comercio. Cuando se apertura una oficina, no necesariamente es la oficina, el establecimiento, es la oficina del establecimiento. Son todos esos elementos donde incluyen hasta las facturas, la marca y todas esas cantidades de elementos que son necesarios para ejercer la actividad comercial dentro del establecimiento de comercio, y que puede ser o pueden ser no solo de una persona, sino de una persona natural, sino puede ser también de una persona jurídica o de varias personas las que tengan o se hayan reunido para establecer un establecimiento de comercio y abrirlo en uno o en varios lugares para el desarrollo de su actividad mercantil. La actividad mercantil la actividad mercantil se soporta en tres pilares importantes que el comerciante, que son el comerciante, la empresa y el establecimiento de comercio. Estos son los tres pilares más representativos o los tres pilares del establecimiento de la actividad mercantil. Como decía, es el comerciante o la empresa y el establecimiento de comercio. El comerciante es esa persona natural o persona única que profesionalmente ocupa en alguna actividad que la ley considera mercantil. La empresa ocupa esa actividad o desarrolla esa actividad de la empresa. Y la empresa es esa, como dice la definición tácita, esa es la actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes para la prestación de servicios. Esa es la empresa, ese es el segundo pilar de la actividad mercantil. Y por último, el establecimiento de comercio, que es ese conjunto de bienes que han sido organizados por el empresario. El empresario puede ser persona natural o persona jurídica, para realizar o desarrollar los fines de la empresa, para los cuales el comerciante ha definido, ha invertido en el desarrollo de esta actividad económica y organizada.
Todo esto es el establecimiento de comercio. Todo esto compone el establecimiento de comercio. Ese conjunto de bienes materiales e inmateriales que componen una unidad económica y jurídica sobre la cual se realizan ese tipo de negocios en bloque entre los bienes materiales que integran el establecimiento de comercio. Es importante considerar que ahí están unidos el mobiliario, todo lo que compone la parte visual del establecimiento y las instalaciones, las mercancías, inventarios, los productos que estén en proceso de elaboración o de transformación. Y entre los bienes materiales reiteramos que se encuentran la enseña o nombre comercial y las marcas de los productos o servicios. No olvidar también que acá en la parte intangible se encuentran las patentes, todas esas invenciones o esos registros sobre las invenciones y demás derechos de propiedad intelectual que estén vinculados a esa actividad comercial o a esa empresa, como créditos, títulos, valores, contratos y todos los derechos y obligaciones mercantiles que se han derivado de esa actividad, de las actividades propias del establecimiento de comercio, entre las cuales se encuentra hasta los derechos a impedir la desviación de la clientela, la protección de la fama comercial del establecimiento, todas estas, perdón. Y reiterar la importancia de que el establecimiento de comercio abierto haya sido registrado en el registro mercantil o en la Cámara de Comercio. Todo establecimiento que esté abierto al público debe estar registrado, debe cumplir con esa obligación y con ese requisito. Todos los establecimientos, bueno, ya dando un pequeño salto, después de haberse registrado, desarrollar toda su actividad económica, el establecimiento de comercio debe renovarse anualmente. ¿Y para qué esa renovación? Para que el registro mercantil, la Cámara de Comercio lleven esas estadísticas a través del tiempo y eso le sirva al gobierno a nivel macroeconómico para tomar decisiones económicas en el futuro. El registro mercantil no es un gasto, no es un capricho de la Cámara de Comercio, es una actividad necesaria muy, muy pequeña que globalmente sirve para que el gobierno tenga estadísticas sobre el comportamiento de las actividades comerciales y mercantiles de una región, de una zona, de una sociedad. Eso es lo que tiene el establecimiento de comercio y por qué esa obligación de tener el registro mercantil y registrar la actividad mercantil en el registro o en la Cámara de Comercio, porque la Cámara de Comercio es la entidad que está encargada de ese registro y de llevar esa información. Esa información también sirve de bases de datos en el buen sentido para que quienes están afiliados a esa Cámara de Comercio puedan identificar qué tantos establecimientos de uno o de otro sector se encuentran registrados en una zona determinada, e inclusive muchos lo utilizan ya para hacer mercadeo, por así decirlo, en la zona o ese mercadeo ya especializado, sectorizado sobre el tipo o actividad de comercio que se desarrolla. Este es así a grandes rasgos todo lo que tiene que ver con el establecimiento de comercio desde el punto de vista legal y teniendo como referencia el artículo 515 y 516, que son los dos artículos rectores de que tienen implicación para este video que estamos haciendo en esta ocasión. Muchas gracias.